Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 6. ¿Lo tiene? Bien. Dice así la palabra del Señor. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir a donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos. ¿Cuántos años? 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Levante sus manos, por favor, y diga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Yo amo tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque a través de ella yo te conozco más. Bendice mi vida, Señor. Bendice a mi pastor. Dale ciencia, revelación, profecía, sabiduría. Vengan sobre su vida ahora. Milagros, prodigios, maravillas sucedan en la vida de mi pastor y a través de su vida. Señor, bien altas sus manos, vacíame de mí y lléname de ti. En el nombre de Cristo, amén y amén. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Gracias. Si hay alguien que no conoce la Escritura y lee este pasaje, puede llegar a decir: qué casualidad. Esta es una casualidad. Quiero hablarles de recuperar lo perdido. Así se llama el mensaje de hoy. Recuperando lo perdido o recuperando lo dejado. Eliseo fue un gran hombre de Dios, un hombre que dejó todo por un llamado. Dejó su tierra, dejó su trabajo, dejó sus posesiones, todo por un llamado divino. Eliseo fue un hombre que valoró mucho la unción, a tal punto que hemos escuchado en muchas oportunidades a predicadores, y me habrá escuchado a mí también, decir de la doble porción de Eliseo, porque Eliseo quería mucho más. Era un hombre ambicioso en las cosas de Dios. ¿Cuántos ambicionan cosas? Y de las del reino de los cielos más todavía. En esta situación en la que estamos viendo, cuando Giezi, su siervo, está hablando con un rey, pareciera una casualidad, pero en las cosas de Dios no hay casualidad, sino hay providencia. Presta atención, por favor. Las casualidades en las cosas y en el reino de los cielos no existen. Todo tiene un porqué y todo es providencia divina. Que haya venido ese pariente, que te hayan dado ese dinero, que haya venido esa persona, que se hayan abierto esas puertas. No es casualidad.
Algunos dicen causalidad, es providencia divina. Estamos dentro del plan de Dios. El que no conoce a Dios habla de destino también. Este era tu destino. Es como algo trazado que uno no puede salirse. Sin embargo, notamos acá que la providencia de Dios está sobre la vida de esa mujer. Para ir un poco más allá, recordemos que esta mujer era una mujer que amaba al profeta Eliseo. Ella, su esposo, tenían todo y Dios les dio un hijo a través de una palabra profética. Luego ese hijo muere y la mujer entra en un shock emocional y dice, ¿cómo puede ser que el hijo que Dios me dio muera? Eliseo ora por el niño y el niño vuelve a la vida. Esa historia fue corriendo en el reino, pero también Giezi se ocupaba de llevar estas historias, llevarlos a los recovecos más íntimos de la ciudad. Y el pueblo de Dios estaba pasando un momento difícil. ¿Por qué? Porque abandonaban a Dios. Lo abandonaban cuantas veces querían. Hacían con Dios como se les daba la gana. Y entonces, como lo dejaban, lo tomaban, Dios hace que la tierra, el pueblo de Dios, entre en un hambre de 7 años, a tal punto que los sirios llegaron a sitiar la ciudad. Y nadie del pueblo de Dios podía salir, porque salir y abrir las puertas era dejar entrar al enemigo. Importante. No abra las puertas para que el enemigo no tome lugar en su vida. A veces le abrimos puertas al enemigo. Hay una palabra que dice, el que abre demasiado la puerta de su casa busca su ruina. A veces demasiado abrimos las cosas. No estoy diciendo que no abra la puerta de su casa, pero a veces mostramos todo. A veces nos abrimos con cualquier persona y a veces puede ser un daño eso. Cerraron la ciudad y la sitiaron, pero el problema de los sitios era que no podían salir porque representaba morir si abrían las puertas, pero también no abrirlas representaba morir de hambre, a tal punto que se comían las cabezas de los asnos, a tal punto que una mujer mató a su hijo y lo cocinó y lo compartió con su vecina, estando en el pueblo de Dios. Ella se queja y le dice al rey, rey, hay una mujer que me dijo, comamos a tu hijo y luego comamos el mío. Comimos a mi hijo y cuando le dije que comamos el suyo, me dijo que no y lo escondió. Y el rey rasgó sus vestidos. ¿Y con quién se iba a agarrar el rey? Con el hombre de Dios, con el que tenía la palabra, porque así somos nosotros. Cuando las cosas no nos van de la manera que desearíamos, siempre la culpa la tiene el que tiene la palabra. O la tiene mi consejero o mi líder. O Dios se equivocó, o Dios ya no me ama como me amaba antes. Y el profeta dice, mañana van a comer todos y la comida va a salir nada. Antes que pase esta situación tan difícil, donde el pueblo pasa 7 años de hambre, de angustia, de dolor, de comerse sus propios hijos, el profeta direcciona a una mujer a quien él apreciaba mucho, a esa mujer que se había portado bien. Por eso todo lo que usted haga bien para Dios, y así como usted trate la palabra, así como usted trate a aquellos que aman la palabra, por eso a usted le va a ir bien, porque yo sé que ustedes me aman. Siempre te va a venir a favor. Así como la paz, que cuando entramos a un hogar y te reciben bien, esa paz dice que queda en el hogar. Pero si no te reciben, dice que esa paz que está en ti volverá a ti. Ahora bien, en esta situación, el profeta sabe que no puede no decirle a esta mujer que se portó tan bien con él, no le puede no decir lo que iba a pasar. Así que le habla a esta mujer y le dice, vienen 7 años de hambre, vete a donde quieras, pero esta no es una buena tierra para que te quedes, porque si te quedas en esta tierra vas a morir de hambre.
está diciendo, hasta aquí pudiste vivir, pero si te quedas más del tiempo que yo te estoy diciendo y no tomas una decisión, vas a tener problemas, vas a morir de hambre. Así que la mujer obediente a la palabra, ¿cuántos son obedientes a la palabra? La mujer, ¿qué hace? Abandona todo lo que posee y va detrás de la palabra que el profeta le había dicho. Hay mucha gente que por no desprenderse de nada y no obedecer a la palabra, muchas veces pasa hambre en su vida espiritual. Ahora bien, el hambre era un trato de Dios con la gente, no con la mujer. El hambre era un trato de Dios con la tierra y no con esa mujer que vivía en la tierra. Porque la mujer era amiga del profeta. Si el hijo fue un milagro, desde el momento que fue concebido fue un milagro, ¿cuántos han recibido milagros, por favor, aquí? Un milagro no puede morir. Un milagro no puede morir. He escuchado a esa gente que dice, ¿cómo puede ser que yo recibí este milagro y ahora lo pierdo? Un milagro no muere. El milagro está puesto para que los demás sean movidos por ese milagro. Y ese niño había nacido como producto de un milagro. Y Dios, queridos hermanos, sabía que ese niño era el fruto de un milagro que nació en las entrañas del agradecimiento del hombre de Dios. Ese niño había muerto y volvió a la vida, pero ahora el profeta le está diciendo, vete, porque no corre solamente peligro tu vida, sino la del niño que fue un milagro. Y un milagro debe sustentarse, así como todos nosotros nos debemos sustentar con comida para poder vivir. Un milagro necesita sustentarse de la palabra y del Dios que te dio el milagro. Por eso Jesús dice, apartaos de mí, nada podéis hacer. Porque todo milagro fuera de Jesús se diluye, se pierde. Por eso Jesús muchas veces dice, no vuelvas a pecar para que no te venga un mal mayor. Porque el milagro se sustenta en el Dios que lo produjo y en la palabra. Querido hermano, todos aquellos que tienen milagros, no se olviden de quién se los dio, que fue Dios. Comparta ese milagro y susténtelo en la palabra. Y va a ver que todo milagro que Dios ha hecho, ese milagro traerá otro milagro. Pero cada milagro hay que compartirlo. Ese niño era un milagro. Ahora bien, la palabra de Dios salva a la mujer. Y uno puede pensar, ¿cómo puede ser que si el profeta le dio vida a ese niño por la palabra, por la oración, cómo puede ser ahora que el profeta no pueda sanar la tierra? Si el profeta Dios lo escuchaba. Es que hay cosas que Dios va a permitir para mostrar su gloria. Pero aquellos que tienen la palabra, Dios los va a direccionar para que no erren. El profeta ahora ya no estaba, pero la mujer sabe lo que hace, deja todo con tal de obedecer. Deja todo lo que poseía. Era una mujer pudiente, era una mujer respetada, esa mujer tenía acceso al rey, era una mujer que tenía viñas, que tenía tierra, que era reconocida. Pero por una palabra ella abandona todo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 8. Léalo por favor en su Biblia. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Ella toma su familia y se va por 7 años. No se queda ni un año más, ni un año menos. Se queda lo que el profeta le dice, vete porque el hambre viene por 7 años. Hay gente, querido hermano, que no entiende la palabra.
Dios les dice algo y ellos hacen lo que quieren. Dios les direcciona algo y ellos hacen como lo ven. Y no como la palabra lo dice. Y ahí erramos. Porque Dios no miente. Diga conmigo, mi Dios no miente. Si Dios te dijo algo, plantate en lo que Dios te dijo. Permanece en lo que Dios te dijo. Porque lo que Dios dice es inmutable. Las cosas que vemos, las cosas materiales que vemos y aún las que no vemos, fueron creadas por su palabra. Así dice la Biblia. Es más, en el libro de Hebreo dice que todas las cosas subsisten por el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho. Si Dios a usted que es su padre, dígame un amén. Si Dios que es su padre le dio una promesa, si Dios que es su padre le habló de su hijo inconverso, le habló de su hija, le habló de su esposo, le habló de su esposa, le habló de su dinero, de su negocio, de su salud. Si Dios le dio algo, si hay algo que el diablo quiere hacer es que nos pasemos de la palabra o nos adelantemos a los tiempos. Pero si Dios dice algo, aunque muchos no lo crean, usted sostenga esa palabra. Porque si sostiene esa palabra, estoy seguro que verá la gloria de Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sosténgase en la palabra, aunque te digan que no. Ahora bien, siempre se va a encontrar con personas que Dios permite que te rodeen para pisotear la palabra que Dios te dio. Y permítame decir que en esto vale hermanos, hermanas, tíos, padre, madre, hermanos carnales o hermanos espirituales. Siempre te vas a encontrar con alguien que va a poner en duda la palabra que Dios te dio. Si usted sintió que Dios le habló, si usted lo tiene en la carne, en el corazón, en el alma, en el espíritu, en la mente, que Dios le habló, no importa lo que pase a su alrededor, no importa lo que los demás digan a su alrededor, es importante que usted sepa que Dios permite esas cosas, permite que usted escuche otras cosas para ver si usted se mantiene en la palabra. Si usted se mantiene en la palabra, ¿qué cree que va a hacer Dios? ¿Lo va a defraudar? Dios no defrauda a aquellos que confían en Él, porque aquellos que confían en Dios no serán avergonzados. Dios cumplirá cada palabra antes que usted empiece a gritar y a decir: Dios, ¿cuándo? Dios dice: ahora es el tiempo. Antes de lo que muchos imaginan, Dios siempre cumplirá su palabra, porque Él no miente. Y el diablo sabe que si hay algo que a Dios lo pone mal, es que sus hijos no le crean. Cuando Dios ve a un hijo que no le cree, se duele. ¿Cómo se siente usted como padre, como madre, cuando le dice algo a sus hijos y sus hijos le dicen: no te creo? ¿Cómo se siente usted? Se siente dolido, porque sus hijos no te creen, porque tus hijos no te creen. Se siente mal. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando Él te da una palabra y usted la pone en duda? No dude de la palabra, manténgase ahí. Mientras hay vida y esperanza, manténgase ahí. Hoy hace un día más donde usted ha visto la gloria de Dios, se despertó con vida. Pero también es un día más cercano para ver la gloria de Dios. Se fue con su familia porque ella tenía una relación netamente con la palabra. Tiene que saber que el profeta era el que llevaba la palabra. Como el profeta llevaba la palabra y esta mujer tenía una relación con su familia de amistad con el profeta, tenía una relación netamente espiritual, profética con la palabra de Dios. Así que ella sabía
que el profeta le había soltado una palabra y que iba a tener un hijo al tiempo señalado. Lo creyó y lo recibió. Cuando el hijo muere, ella va al profeta y el profeta lo trae a la vida al hijo. Así que ella sabía que la palabra del profeta valía mucho más que muchos consejos. Esta palabra no pasa. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Vuelvo a decirle, si Dios le dio una palabra, manténgase en esa palabra, porque estoy seguro que el Dios que promete no miente y Él cumple lo que dice. ¿Lo cree? Yo también lo creo. Había un príncipe que dudó de la palabra del profeta. La duda hace que la incredulidad te atropelle. Hay gente que va a ser atropellada por su incredulidad. Y hay otros que van a disfrutar de su fe. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata para hacer fuego. Mire, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo y 2 sead de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, versículo 2, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Cuidado con quienes nos apoyamos, Cuidado a quienes tenemos al lado para apoyarnos. Porque a veces los que nos apoyamos son los que van a ser atropellados por su incredulidad. Ah, no, porque si me lo dice fulano, palabra santa. Vamos a la palabra de Dios. Si me salgo de la palabra, ojo, veo que hay gente que se apoya en amigos del mundo, en gente que no conoce a Dios, le va a pedir consejo a gente que no tiene a Dios. ¿Qué te va a decir el que no tiene a Dios? ¿De qué te puede hablar? De Dios se va a burlar, de tu fe se va a burlar. Vas a escuchar lo que todo el mundo escucha que no conoce a Dios. Esas son pavadas. Yo busco a Dios en cualquier lugar. Así habla la gente. Pero mire lo que dice, versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Como burlándose, escúchame, estamos muertos de hambre. Hace 7 años. ¿Vos crees que mañana va a haber comida y que vamos a tener tanta comida que no va a valer nada la comida cuando la gente se come un hijo? Pero vos estás loco. Sos loco, ¿Vos qué te crees? ¿Estás loco? ¿Qué tenés en la cabeza? Así lo trató el hombre de Dios. Y mire lo que le dice el hombre de Dios a este príncipe. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Así le dice. Usted tiene que saber que Eliseo era de esos profetas que eran medio revirados en el carácter, Este era medio revirado. A este no lo podías tomar el pelo porque era medio calvo y los maldijo a los jóvenes y vinieron los animales, las fieras, y se los devoraron. Era medio chiflado. Y dijo, lo verás con tus ojos, pero tú no comerás de ello. ¿Y qué pasó? Salieron unos leprosos, andaban unos leprosos ahí, anduvieron por el campamento,
y ven que ya no estaban más los sirios. Dios los había atemorizado. Y se habían ido y habían dejado todos sus enseres, sus comidas, todo lo habían dejado. Y se fueron. Y los leprosos dieron aviso al rey y se cumplió la palabra del profeta. Esta mujer, como hizo como el varón de Dios le dijo, se fue a vivir 7 años por amor a la palabra. Este hombre que no creyó fue atropellado por su propia incredulidad y por su propia burla. Miren lo que dice el capítulo 7, versículos 19 y 20. La gente, claro, atropellada fue para buscar la comida. Todo el mundo muerto de hambre salió a buscar la comida. Y este príncipe estaba en la puerta de la ciudad, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando ofrendamos y diezmamos, Dios, ¿qué? Abre. Así que hay ventanas en el cielo. El tema es que la incredulidad de él no se la dejaba ver. Y dice, pudiera suceder esto. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo, ¿qué dice su Biblia? Le atropelló a la entrada y murió. Cuidado cuando nos apoyamos con gente que no tiene fe, que no cree en los milagros, que usted le suelte una palabra y dice, ¿sabes qué? El pastor predicó y me soltó una palabra y me dijo que Dios me iba a prosperar, que me iba a sanar, que me iba a bendecir. Y dice, ¿sabe qué? ¿Sabe cuánto escucho yo de eso? Vos sos un Carlito. Yo te creía más inteligente, más sabio. No tengo nada contra los Carlitos, porque mi cuñado es Carlito también. Pero esa gente que no cree, y la función de la gente que no cree, es enfermarte en tu fe, para que también seas atropellado con su incredulidad. Pero la Biblia dice, para aquel que cree, todo es posible. Y aquel que cree, verá la gloria de Dios. Yo prefiero creer, porque la falta de fe no me hace ver la gloria de Dios. Dígame un amén. La falta de fe no te permite ver la gloria de Dios. La falta de fe no te permite agradar a Dios. Así que escuche, pero rechace. No te va a pasar, cancelo. Cancelo. Yo en el nombre de Jesús sé que si Dios me lo prometió, Dios lo va a cumplir. Abrace a su hermano y diga, todo lo que Dios te prometió, Dios te lo va a dar. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Denle un aplauso a la palabra. Aleluya. Mire, la mujer creyó a la palabra y seguramente habrá escuchado consejos como estos que yo le voy a decir. Présteme toda la atención que pueda. La mujer habrá dicho a alguna de sus amigas, ¿sabes qué? Vino el profeta y me dijo que me vaya de la tierra porque por 7 años va a haber hambre. ¿Pero qué vas a hacer? Te vas a ir, vas a dejar tu casa, la viña, van a venir, te van a tomar la gente, lo tuyo, estás loca. No, a mí no me interesa. No me interesa, porque si el profeta me dio esta palabra se va a cumplir. Si Dios me habló a través del profeta, yo me tengo que ir. Pero quédate un año más, esperá, comprobá, fíjate, observá, medita, tantea, y después te vas. Y yo digo, no, ni un día más, ni un día menos. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ni un día más, ni un día menos, me voy. Y se mandó a mudar. Y dejó todo lo que tenía. Casa, viña, todo dejó. Menos la familia. Menos la familia. A los 7 años, cuando ya había pasado el hambre y mucha gente había muerto, y la ciudad comenzó a restablecerse, la mujer recuerda que debía volver porque habían pasado los 7 años.
Y ella está volviendo y seguramente mientras ella volvía, venía pensando, ¿podré recuperar mi viña? ¿Podré volver a tomar mi casa? ¿Me volverán a dar lo que yo tenía? No me debe conocer nadie. Capaz que el rey mismo se enoja conmigo porque me fui en los momentos más difíciles de la tierra. La mujer venía pensando, pero ella dijo, voy a ir igual y voy a hablar, voy a pedir una audiencia con el rey. Y la mujer encaró para el reino. ¿Y quién estaba en el reino? Estaba Giezi. ¿Quién era Giezi? Era el siervo del profeta que le había dado la palabra. Mientras ella pensaba en ir para hablar con el rey, a ver si estaba la posibilidad de recuperar lo suyo, Giezi, ¿qué estaba haciendo? Estaba tomando mate con el rey. Porque era argentino. No sé qué estarían, pero estarían tomando algo, porque siempre que hay una charla veo que hay comida. Dice, che, vamos a charlar un ratito, ponete una pava, un cafecito, un té con leche. Pero algo hay que tomar, algo hay que comer. Una pizza, unas empanadas, algo. Y mientras estaban compartiendo con Giezi y el rey, como chanchos amigos, el rey le pregunta y le dice, che, contame alguno de esos milagros. Esos que el profeta, ese loco, el calvo, ese que, Eliseo, tu amo, contame un poco de los milagros que hizo. Y Giezi le empieza a contar. No, bueno, tengo mucho para contarte, pero voy a arrancar contándote que Eliseo resucitó a un joven. No me diga, sí lo resucitó y le estaba contando. Y cuando miran por la ventana, ¿a quién ven? A la mujer que venía caminando y ella pensando en recuperar su tierra. Y dice Giezi, ¿viste la mujer que te estuve hablando de que el hijo que resucitó? Es ella. Y la llama el rey. Dice, venga, venga. Cuénteme así que el profeta le resucitó el hijo. Y ella le cuenta. Y dice, ¿qué viene? No, es que yo hace 7 años que no estoy. Vengo para ver si puedo recuperar mi casa, Llama a uno de los suyos y dice, escúchame, a esta mujer, devolvele la tierra, devolvele la casa, devolvele todas sus posesiones y los granos y las cosechas de todos los años que ella no estuvo, dáselas también. La mujer, por obedecer a la palabra, cuando pensaba que perdía todo, cuando volvió, recuperó todo y aún más. No sintió el hambre porque la palabra de Dios, ¿sabe lo que hace? Nos direcciona hacia el propósito divino. Y todo lo que pensabas perder, por la palabra Dios te lo va a devolver con creces. Dígame un amén. Dígame un aleluya. Y a su nombre. Y a su pueblo. Aleluya. Querido hermano, mientras la mujer pensaba, Dios estaba trabajando para ella, utilizando un siervo llamado Giezi. Hay mucha gente que está preocupada por cosas que no puede lograr. Muchos de ustedes están preocupadas por parientes, por hijos, por situaciones económicas, están preocupados. Mientras usted piensa y va hacia eso, ya Dios está trabajando a tu favor. Ya Dios está moviendo corazones para tu favor. Porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Dígame un amén. ¡Aleluya! Dios hace perfectas todas las cosas. Dios está trabajando a tu favor. Querido hermano, yo tengo un Dios que es poderoso. Yo tengo un Dios que contesta las oraciones de sus hijos. Yo tengo un Dios que no deja la obra de sus manos. Yo tengo un Dios que no abandona a sus hijos. Usted es hijo y Dios no lo ha abandonado. Aleluya. Bendito sea Dios. De manera divina, de manera gloriosa, ella, su cabecita fluía,
en pensamientos, en cómo iba a hablar. Porque cualquiera de nosotros, cuando vamos a tener una cita tan importante, empezamos diciendo, ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo arranco la conversación? Y Dios ya había preparado todo. Pastor, ¿cómo voy a hacer con mi casa, con esa deuda? Pastor, ¿cómo voy a hacer con mi familia? Usted sea fiel a la palabra. No se salga de la palabra. Aunque otros le digan que es una locura, usted no se salga de la palabra. El apóstol San Pablo dice, para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. No pretenda que le digan, ¡qué sabiduría! Le van a decir locura. Para el hombre natural, para el hombre que no tiene a Dios, para el hombre carnal, sin Dios, es locura. Y dice el apóstol San Pablo, porque no las puede entender. Y sigue diciendo, porque se han de discernir espiritualmente. Giesi había sido enviado por Dios. Y permítame decirle que quizás Giesi no sabía por qué estaba allí. Pero Dios sí sabía. Porque se había cumplido el tiempo. Si esa mujer se hubiera quedado un día más de esos 7 años, o un día menos, hubiera ido al palacio y Giesi no hubiera estado. Porque la cita se hubiera roto. La clave está en obedecer y no salirnos de esa palabra. Pastor, muchos me dicen que me volví loco, que me volví loca, que me lavaron la cabeza. Déjelo de lado. Eso es normal. Pero aquel que cree verá la gloria de Dios. Oiga, y aquel que no cree será atropellado por su propia incredulidad. Pero aquel que cree verá la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué unción que siento esta noche! ¡Me siento con una unción tremenda! ¡Y a su nombre! Tengo ganas de saltar sobre ustedes. Querido hermano, si hay algo que el diablo quiere hacer es quitarte la paz. Si hay algo que el diablo quiere hacer es robarte la paz, la fe. Es ponerte amargura en el corazón. Es entristecerte. Es lo que Él desea. Él quiere llevarte por ese camino oscuro. Pero plántate en la palabra. Si Dios prometió, Dios cumplirá. Si Dios te habló y te bendijo tantas veces, tienes asegurada tu bendición próxima. Porque tu bendición próxima está a punto de aflorar. Dios lo único que quiere de sus hijos es que le crean. Mire lo que dice la Biblia. Parece que el rey quería escuchar a la protagonista. Dejó de lado a Giesi. Giesi ya le había contado, pero ahora él quería escucharlo de la boca misma de la mujer. Estoy terminando. No se pierda esto porque es la frutilla de la torta. Y preguntando, versículo 6, el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Oiga, ya no eran suyas. Seguramente había gente en su tierra. Seguramente habían tomado posesión de su viña. Porque el rey dice, devuélvale las cosas que eran suyas. No, denle las cosas suyas. Eran. Muchos de ustedes tenían cosas que eran, que las perdieron. Pero este año 2010 va a ser un año donde vas a recuperar lo que otros te quitaron. Va a ser un año de retribución. Va a ser un año de gloria. Va a ser un año donde Dios te va a devolver lo que era tuyo.
Dígame un amén. Oiga, mire la fuerza de esta palabra. Hazle devolver todas las cosas. Agarre a su hermano y diga conmigo: Dios, hazle devolver a mi hermano todas las cosas que eran suyas. Y usted diga: lo recibo. Ahora dígaselo otra vez al otro hermano: Señor, haz que mi hermano o mi hermana, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Diga: lo recibo. No se pone feliz. Yo me pongo re feliz, hermano. Yo me pongo re feliz. Aleluya. Dice, espere que no termina ahí. Y dice: y todos los frutos de sus tierras. ¿Cuánta tierra tenía? ¿Cuánta? Si dice sus tierras, tenía muchas tierras. Todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Ni un día más, ni un día menos, hasta hoy. Oh, si usted pudiera sentir lo que yo siento en esta noche. Dentro mío corre un río, una cosa tremenda. Me siento bajo la unción del Espíritu Santo. Querido hermano, míreme, usted tiene un Dios grande. Deje de mendigar milagros. Usted tiene derecho a los milagros si cumple la palabra. ¡Óigame! No mendigue milagros. Usted tiene derecho a los milagros porque es hijo. Y si usted obedece la palabra tal cual le fue dada y no permite que el diablo le ponga angustia, dolor, broncas, iras, enojos en el corazón, si usted permite que Dios fluya a través de su vida y usted obedece, Dios te va a devolver todas aquellas cosas que habías perdido. Porque el Dios que te tomó no te va a dejar sin que veas su gloria. ¡Aleluya! Mire, ¿qué dejó? Yo veo esos jóvenes. Que tienen un hambre, ellos quieren pasar. Mírenlo a esos chicos, están ahí. Ustedes pueden pasar si quieren. No hace falta que yo termine. ¿Quieren pasar? Pasen. Pero mire el hambre que tienen nuestros jóvenes. Mire, querido hermano, quizás hemos dejado sueños, proyectos, y los dimos por muertos. Muchos que vienen de otras iglesias y se sienten uno en una gran multitud. Y el diablo te dice: acá nunca podrás ser el hombre que Dios te prometió, la mujer que Dios te prometió. Error. Dios te hará brillar entre la multitud cuando tiene propósito. Dios te hará brillar en medio de la multitud como una antorcha. Porque cuando Dios tiene propósito con una persona, Dios cumplirá su propósito y cumplirá su palabra tal cual fue dada. Esta es una noche donde nuestros sueños, ministerios, proyectos, familias, palabras proféticas, promesas de Dios van a resucitar. ¿Y sabe qué? Yo siento al rey aquí. Ese rey está diciendo: mira quién se acerca. Y yo estoy como el siervo Giezi: Señor, esa es la mujer que tú le prometiste, ese es el hombre que tú le hablaste. Y el rey te dice: ven, yo te voy a devolver todo lo que el diablo te había quitado. Te voy a devolver todo lo que habías perdido. Ni una jota ni una tilde caerá de esa palabra que yo te prometí. Porque no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Mentirme.